¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com. ¿Por qué son necesarias las reuniones de negocios de la iglesia? La Biblia no se menciona las reuniones de negocios de la iglesia en sí. Las reuniones de negocios en una iglesia local hoy en día son en gran parte una cuestión de practicidad. La mayoría de las iglesias descubren que siempre hay asuntos de los que ocuparse con respecto a las finanzas, el mantenimiento de edificios, la limpieza del terreno, los planes de estudio del ministerio, etc. En la mayoría de las iglesias con un estilo de gobierno congregacional, las reuniones de negocios son un elemento básico mensual, ya que los miembros de la iglesia se reúnen para discutir y votar sobre diversos asuntos comerciales. En otros tipos de iglesias, alguien está tomando decisiones que afectan los gastos y otros asuntos comerciales, y la rendición de cuentas exige cierta supervisión o colaboración, lo que a su vez requiere una reunión de negocios de algún tipo entre los líderes. La Biblia no es explícitamente clara sobre cómo debería ser el gobierno de una iglesia local. Sin embargo, la Biblia especifica que hay dos oficios bíblicos en la iglesia: pastores y diáconos. Los requisitos para estos oficios se encuentran en 1 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 13 y Tito capítulo 1 versículos 5 al 9. Si bien la palabra pastor es la más familiar para nosotros, la Biblia rara vez la usa. Más a menudo, el término para el líder espiritual de una iglesia es superintendente, pastor, anciano u obispo, según la traducción. Cada uno de estos títulos se refiere a la misma posición. En Hechos capítulo 20 versículos 17 al 38, Pablo reúne a los ancianos, y luego se refiere a ellos como superintendentes, y describe su función como pastorear un rebaño. La palabra pastor se deriva directamente de la palabra latina que significa pastor. Algunas iglesias tienen un pastor, otros tienen una pluralidad de ancianos, generalmente con un pastor que hace la mayor parte de la enseñanza. Los diáconos se presentan en Hechos 6 y se mencionan en las epístolas como al servicio de la iglesia. Los primeros diáconos fueron elegidos por los miembros de la iglesia de Jerusalén para resolver un problema. Algunas viudas de la iglesia estaban siendo desatendidas en la distribución diaria de alimentos, por lo que los apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos, toda la iglesia. Hechos capítulo 6 versículo 2. Luego, los apóstoles le dieron a la congregación la tarea de elegir a 7 hombres para que se encargaran de las responsabilidades diarias. El plan agradó la propuesta a toda la multitud, Hechos capítulo 6 versículo 5, y eligieron a los primeros 7 diáconos. En este caso, la iglesia local como unidad fue responsable de tomar la decisión y se convocó una reunión, a la que probablemente nos referiríamos hoy como una reunión de negocios. En Hechos capítulo 15 versículo 22 tenemos otra especie de reunión de negocios, ya que los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía. En Mateo 18, Jesús describe el proceso para la disciplina formal de la iglesia. En el versículo 17 dice que un paso del proceso es contárselo a la iglesia. Quizás se esperaba que este informe se hiciera en la reunión regular de adoración, pero muchas iglesias hoy en día prefieren realizar este paso en un entorno privado solo para miembros. De cualquier manera, la iglesia debe reunirse para abordar varios tipos de asuntos, además de reunirse para adorar y enseñar. La existencia de reuniones de negocios en los entornos de la iglesia moderna generalmente requiere otros oficios de la iglesia que no se encuentran en las Escrituras. El secretario de la iglesia y el tesorero de la iglesia son dos comunes. También se involucra la creación de documentos, con agendas, actas, informes financieros, etc., para distribuir, discutir y aprobar. La mayoría de las iglesias descubren que seguir las reglas de orden de Robert en sus reuniones de negocios ayuda a mantener las cosas organizadas y encaminadas y limita el potencial de conflictos inútiles. Una reunión de negocios de la iglesia es una forma en que una iglesia puede seguir la directiva de las Escrituras de que hágase todo decentemente y con orden. 1 de Corintios capítulo 14 versículo 40. Cualquiera que sea el estilo de gobierno de la iglesia que adopte un organismo local, los asuntos deben manejarse con oración, orden, humildad y con miras a glorificar a Dios. ¿Qué opinas sobre este tema?
Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.